Nos encontramos con don Wilfredo Méndez y dialogamos específicamente el caso del presidente Porfirio Lobo Sosa, que ha cuestionado que solo a su gobierno se le señala, y la realidad es así. ¿Cómo se puede considerar esto desde el marco de los derechos humanos? ¿Habrá intención, como él señala, de los organismos operadores de justicia, como el CNA, llame el Ministerio Público, OFECIP o la misma MASI, que él ha cuestionado mucho? Mire, el caso de Porfirio Lobo es un caso que uno tiene que estarlo revisando constantemente y casi siempre está dando algo de qué hablar. Entonces, en los análisis uno tiene que estar juntando elementos, hechos, haciendo conexiones con la persecución que hace Estados Unidos contra el narcotráfico, contra la sanción contra la corrupción, y en ese sentido las violaciones de derechos humanos. Y en ese sentido tengo que ver yo cómo actúa el Ejecutivo dentro del país en su ajedrez para poder sacrificar unas piezas, para poder beneficiar a grupos del crimen, en el caso de Juan Orlando con su estructura criminal que gobierna, y sencillamente a Pepe hasta ahora lo he visto como parte de los sacrificables para la supervivencia de esta dictadura. Juan Orlando está vinculado al narcotráfico, Juan Orlando está vinculado a los actos de corrupción más grandes de este país, y para sobrevivir necesita sacrificar a sus propios hermanos, a sus propios amigos. Eso es lo que he leído hasta ahora. Que hubiesen otros elementos de fondo, puede ser. Abogado Méndez, también se dan versiones que si procesan al presidente Lobo acá en Honduras, eso evitaría que sea de los extraditables por los cuestionamientos que se han hecho, no solo de su administración, sino de vínculos de su familia y de personeros de su mismo gobierno, o de contratos que se dieron a la gente del crimen organizado de asociación ilícita. La forma de operar de estas estructuras criminales que gobiernan es hacer todo el análisis de los actores de corrupción que les favorecen. Y si en algún momento uno de los actores grandes es tocado desde Estados Unidos, que es el señalamiento que se hace, porque aquí la Fiscalía y la Corte pertenecen a este grupo criminal también, entonces ellos empiezan a generar también algún subterfugio legal para evitar que estos puedan ser extraditados. Esa es una probabilidad muy importante que puede estar en el escenario para evitar que si hay alguna intención de solicitud de extradición sobre Porfirio Lobo, pudiese ser una forma de blindarlo. Y hay un elemento muy importante a resaltar. Como usted puede ver en las declaraciones de don Porfirio Lobo Sosa, él no ataca directamente a Juan Orlando ni señala las grandes acciones de corrupción y de crimen a los que está vinculado Juan Orlando, a pesar de que lo ha atacado Juan Orlando personalmente, con su esposa, a él, a su hermano, a su hijo, en todo este proceso de entregas. Entonces yo creo que algo más, y lo he dicho yo en otros momentos, está protegiendo a don Porfirio Lobo como para no decir todo lo que sabe sobre Juan Orlando. Si efectivamente se sintiera tan dolido como es, entonces debería de decir todo lo que sabe de Juan Orlando, de su vinculación al crimen organizado. Agradecemos la atención y concluimos. El presidente Lobo Sosa ha cuestionado que el por qué los 5 años de gobierno del presidente Juan Orlando no se habla de actos de corrupción o de otros gobiernos. Bueno, es que Juan Orlando Hernández tiene el control absoluto. El presidente de la Corte le brinda pleitesía, el fiscal general también, el Consejo Nacional Anticorrupción es una extensión. La Maxi la hizo a su acomodo, y cuando alguien se atrevió a cuestionarlo, lo sacó del país y trajo a otro que lo tiene domesticado. Entonces, en ese sentido, nadie va a tocar a Juan Orlando. Una estructura militar, que al final también son unos traidores, porque aunque la estructura militar, por ejemplo, Mel Zelaya le dio un montón de cosas, le terminaron dando golpe de Estado. Esos no son leales a nadie, son leales a sí mismos. Y Juan Orlando también entonces tiene una apuesta por la estructura militar. Ahora, vemos atrás de la administración de Pepe Lobo, a Micheletti, por ejemplo, en ese momento eran cogobierno el Partido Nacional y el Partido Liberal, amigos en el crimen del golpe de Estado. Y entonces, atrás Mel Zelaya también de esa administración, lógicamente, como podemos ver los expedientes, como podemos ver la persecución penal, hemos visto como varios de sus ministros, incluso hay algunos huyendo en el extranjero y otros que tienen juicios abiertos acá. Y el de la administración Zelaya y el mismo presidente Zelaya, que bueno, hasta la casa le quitaron. Entonces, en ese sentido, creo que los juicios se han ido encaminando en la forma que le favorecen a Juan Orlando Hernández.